En el año de 1920, un grupo de ilustres sogamoseños se reúnen para gestar la idea de construir una sala teatro con el ánimo de abrir en Sogamoso espacio para las artes escénicas. Como era propio de aquella época, la cultura cívica de sus habitantes se logra consolidar este proyecto iniciando su construcción el 6 de junio de 1920, partiendo con un capital de 400 pesos. Hoy, el Teatro Sogamoso hace parte del Inventario Nacional como Patrimonio Cultural de la Nación. Bueno amigos, hoy estamos desde el Teatro Sogamoso, aquí en nuestra hermosa ciudad, queriendo hacer un zoom a esta majestuosa construcción llena de historias, llenas de anécdotas, de misterios, con el objetivo de mostrarles a ustedes un poco de lo que ya conocemos y un poco de lo que fue la historia de este teatro, acompañados de algunos personajes muy representativos que nos van a contar un paso a paso cómo se fue construyendo esto y cómo a partir del civismo, de la visión de ciertas personas de la época de los años 20, se logró consolidar una sociedad que pudo conseguir recursos y los medios para construir esta majestuosa obra. Los invito a que nos acompañen a este recorrido. Nos encontramos en el Teatro Sogamoso, un bien que está declarado Monumento Nacional desde el año 1995. Esta obra arquitectónica es producto de la unión de tal vez de las familias más prestantes de Sogamoso del año 1920 y que luego marcan una pauta en la historia de los personajes de Sogamoso, como son los Espolidore, los Quijano, la familia Rico, quienes se conforman una sociedad para construir esta obra y poder presentar aquí obras de teatro y de cine en el momento. Lo que se ha podido averiguar es que se inauguró en 1927 y que permaneció en uso más o menos hasta el año 1992. Considero que el diseño arquitectónico exterior de este edificio pues es posible que haya tenido una marcada importancia en la obra de la Plaza Real de Tunja, que estaba justo recién inaugurada, que se inaugura precisamente el 7 de agosto de 1919 para conmemorar los 100 años de la Batalla de Boyacá. Y pues si se detiene un poco uno a hacer un paralelo entre las fachadas del teatro y una de las fachadas de la Plaza Real, pues son muy similares, y seguramente también tuvo mucha importancia y mucha injerencia el tema de que también para el momento se estaban construyendo las estaciones del ferrocarril y pues estaba como en boga el tema de la arquitectura neoclásica. El interior también ya pues corresponde a un estilo arquitectónico que estaba empezando a tomar importancia en las principales ciudades como Tunja y Sogamoso, que era el Art Deco, y pienso que aquí se hizo una muy buena interpretación de ese estilo arquitectónico. Este pequeño Colón, evocando al Teatro Colón de Bogotá, como lo llaman algunos, pues ha sido escenario de muchas presentaciones, de muchas obras de arte, de teatro, en fin, pero también ha tenido situaciones complicadas como la muerte de 22 niños por un intento, llamemos así, o por un pánico que se embargó a la gente porque alguien gritó incendio, incendio, porque se quemó una de las cintas que estaban pasando en ese momento. Los niños habían venido a una película, los habían traído como un premio y el pánico de la gente hizo que
se desbordara y algunos cayeran, en fin. El hecho fue que hubo una pérdida muy grande de esos niños y fue algo que afectó bastante el tema cultural del teatro, pues. Sin embargo, el teatro siguió funcionando. Aquí funcionó Radio Sogamoso más o menos en el año 63, 64. Finalmente, a partir del año 67, 68, se vuelve lo que es una sala de cine. En el año 1956, el único propietario de este bien era el señor Arsenio Montañez, quien vende el teatro al señor Abraham Salamanca en el año 1967. Él, a su vez, lo vende a su hijo al año siguiente, es decir, en 1968, a su hijo Hernán Salamanca, quien lo mantiene hasta el año 1992, siendo el último propietario particular de este bien. A ver, el teatro lo compró inicialmente Arsenio Montañez. Él le vendió a Abraham Salamanca el teatro. Después nosotros tuvimos la oportunidad de comprárselo a Arsenio Montañez. Abraham Salamanca, mi papá, él no iba a comprar teatro. Él salió un día a tomar tinto y cuando regresó nos dijo: compré el Teatro Sogamoso. Ahí empezó pues a sostenerlo. Nosotros a sostener el teatro, porque el negocio no era muy bueno, el negocio era bastante difícil, aún como teatro, es decir, como cine, como teatro, sí, no, imposible, no, insostenible. Buscando dentro de los archivos de mi papá, Hernán Salamanca, me encontré con esta joya de papeles en los cuales se cuenta toda la historia del Teatro Sogamoso. Hay papeles aproximadamente desde 1927-26 en los cuales se hace la compra del lote para construir el teatro y posteriormente pues se evidencian los cambios de propietarios que tuvo el teatro, las compras que se hicieron para el funcionamiento del teatro como tal, silletería, máquinas, también se hicieron las compras para las cosas de la cafetería para que funcionara adecuadamente el teatro. Y pues esta es una historia en físico de todo lo que ha pasado con el Teatro Sogamoso hasta la fecha. Onda boyacense, emitiendo señal de prueba desde el centro de la ciudad de Sogamoso. Uno de los muchos eventos que marcaron la historia del Teatro Sogamoso fue la emisión inaugural de la que fuera la primera estación de radio de la ciudad, en la que con un acto artístico emitieron las primeras frecuencias sonoras de la que se llamó entonces Ondas Boyacenses, por allá en el año de 1947. Cuando Hernán compró el teatro, se lo compró a mi suegro. Entonces, a mí fue una locura. Yo decía, pero no sabe Hernán nada de cine, nada de películas, nada de eso. Pues para mí fue una locura. Pero bueno, empezamos, teníamos a Iván Chiquito, que fue el que disfrutó porque se venía aquí a las columnas a montar en triciclo chiquitico. Él disfrutaba el teatro y muy bien. Funcionaba como un teatro normal, pero por su condición de palcos no era cómodo para cine, era cómodo como teatro, pero para cine no.
Es muy agradable volver al teatro después de tantos años, y más agradable pues ver que lo conservan en muy buen estado y que fue un acierto haberle vendido el teatro a la beneficencia en esa época, y después que la alcaldía se haya hecho cargo de él, porque mantener un lugar como estos así pues obviamente es muy costoso, es difícil. Y más agradable aún estar aquí y acordarme de esos años cuando antes de las funciones de cine me venía yo con mis amigos del barrio y a propósito lo hacíamos, veníamos media hora, 40 minutos antes de que empezara la función de las 6, incluso los domingos antes del matinal, y jugábamos escondidas por todos estos palcos, por todo el teatro. Pensando canciones, hablando de sueños, maletas de a partir. Este palquito era donde se hacía o nos hacíamos las personas especiales, la familia, algún invitado especial. Entonces tenía que tener uno permiso para poder entrar en este palco. Era el VIP. Presentaciones de grandes artistas de la época como el compositor santandereano Luis A. Calvo fueron parte de las tantas anécdotas del Teatro Sogamoso. El señor Luis A. Calvo vino, se presentó y no se presentó nadie a comprar las boletas. Nadie, así nadie, cero. La presentación al fin resultó un éxito porque mi papá, Abraham Salamanca Montañez, compró las boletas. Él resolvió presentarse de todas maneras. Y cuando se estaba presentando, entonces sí apareció la gente. Alberto Coy creo que estaba en algo de cultura. Entonces Alberto dijo que hicieran, pues habló con Hernán y le dijo que si podían hacerlo de un bono para ayudar a la manutención o a que el teatro sobreviviera cuando empezó. Entonces Hernán, claro, dijimos sí, pongamos el bono a 5.000 pesos y se emitieron no sé cuántos, o sea, ¿cómo fue la cosa? Que Hernán compró el primer, o la familia Salamanca compró el primer bono y creo que fue el único bono que se compró. Dentro de todas las historias y relatos que se tejen en torno a esta edificación que sobrepasa ya los 100 años, también se habla de situaciones anormales que inquietan a quienes frecuentan este recinto. Como líder del proyecto de patrimonio de la Secretaría de Cultura, soy el encargado del mantenimiento y el buen funcionamiento de los bienes patrimoniales de la ciudad de Sogamoso y aquellos que pertenecen al municipio, así como el Teatro Sogamoso, el Teatrino, el antiguo Palacio Municipal, entre otros. Además de esas anécdotas que sucedieron hace muchos años, como la ocurrida en 1940 con la muerte de los 21 niños, ya recientemente, ya en el ejercicio de la profesión y de velar por el buen funcionamiento del bien patrimonial como lo es el Teatro Sogamoso, hemos tenido unas experiencias, yo digo, paranormales. Es decir, son cosas que suceden que uno no son eventos, situaciones muy extrañas. Aquí nos corren los telones, el telón de boca nos lo han corrido sin saber cómo, o sea, para mover este telón de boca hay que accionar un mecanismo. Eso tiene unos motores de 5 caballos, 10 caballos de fuerza que hay que accionarlos electrónicamente. Y ha habido momentos en que nos mueven los telones sin saber de dónde o quién los mueve o cómo hacen, sin accionar estos mecanismos, ¿no?
hasta la presente, en el tiempo que yo llevo acá, nunca he visto nada ni he sentido nada. Sí me han hablado y sí me habían hablado ya varias personas acerca de ese tema, pero yo nunca he visto ni he sentido nada, y lo que hemos comentado y hablado con mis otras compañeras, ellas dicen pues que tampoco, que sí había una compañera acá que supuestamente que le corrían las cortinas, que le hacían sonar no sé qué, que le hacían sonar las puertas, que le apagaban las luces o se las prendían. Acá realmente nosotros pues tenemos los datos desde que se compró el lote, lo que ha venido pasando a través del tiempo desde 1927, como dije inicialmente, y hasta 1991, fecha en la que yo tengo que viajar a Tunja. Me acuerdo porque me tocó ir y volver en el mismo día. Llegué a Tunja, firmé los documentos porque yo estaba como propietaria del teatro, como representante de la familia. Si hay una acción loable que debamos aplaudir de parte del señor Hernán Salamanca, último propietario particular del bien, es que por amor a su ciudad de alguna manera vende este teatro en la módica suma de 25 millones de pesos a la beneficencia de Boyacá. Suma que con el tema de la declaratoria se multiplica por muchas veces, porque pues la declaratoria hace que el bien ya tenga otro tipo de valoración. Hoy los sogamoseños podemos estar orgullosos de tener en nuestro terruño uno de los bienes de interés cultural del departamento. Está entre los más representativos, sobre todo por su majestuosidad, su arquitectura, su contenido histórico. Debemos sentirnos orgullosos, debemos protegerlo, debemos agradecerle realmente a las entidades estatales que lograron gestionar los recursos para hacer su recuperación y para mantenerlo en el estado que está hoy. Aunque hay que ser conscientes que todavía nos hace falta algún tipo de recuperaciones pequeñas, pero se mantiene, y hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que ser sogamoseños y apropiarnos de este patrimonio.